Tú no piensas. Para eso estoy yo. Esas palabras me siguieron durante 38 años, como una sombra que jamás se despegó de mi piel. Una sombra que decidía por mí qué vestir, qué pensar, incluso cuándo respirar. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Elena Martínez, tengo 63 años, y hasta hace poco más de un año, no sabía quién era realmente. Durante casi 4 décadas, fui la sombra de León Vázquez, mi marido. Un hombre que transformó mi juventud en una prisión invisible, donde cada decisión, cada palabra, cada gesto mío necesitaba su aprobación. Esta mañana de octubre en Madrid, mientras veo las hojas doradas caer desde la ventana de mi pequeño apartamento en Malasaña, recuerdo con claridad aquel día que todo comenzó. Era 1982. Yo tenía 25 años y trabajaba como secretaria en una oficina del centro. León era el supervisor de contabilidad, 10 años mayor que yo, con trajes impecables y una sonrisa que me hacía temblar las rodillas. «Una mujer como tú necesita a alguien que la cuide», me dijo la primera vez que me invitó a tomar café. Sus ojos oscuros me estudiaban como si fuera un objeto que estaba evaluando para comprar. «Las mujeres son frágiles, necesitan protección». Yo, ingenua como era, pensé que esas palabras eran románticas, que León me amaba tanto que quería protegerme del mundo. No entendí que lo que él realmente quería era poseerme. Nos casamos 6 meses después en la iglesia de San Ginés. Recuerdo el vestido blanco que él eligió para mí, más conservador del que yo había soñado, con mangas largas hasta las muñecas y cuello alto, y cómo me susurró al oído durante la ceremonia: «Ahora eres mía para siempre». Al principio, sus cuidados parecían detalles tiernos. Elegía mi ropa cada mañana, dejándola cuidadosamente doblada sobre la cama. Un vestido azul marino para los lunes, algo gris para las visitas familiares. Nunca nada demasiado llamativo. «No quiero que otros hombres te miren», decía mientras acariciaba mi mejilla. «Eres solo mía». Poco a poco, el control se hizo más sutil pero más absoluto. Dejé de trabajar porque una esposa debe estar en casa. Mis amigas comenzaron a alejarse porque León siempre encontraba excusas para que no pudiera verlas. «Marta es una mala influencia», decía sobre mi mejor amiga de la universidad. «Te llena la cabeza de ideas tontas sobre independencia». Cuando llegaba a casa del trabajo, yo debía tener la cena lista exactamente a las 8:30. Gazpacho en verano, cocido madrileño en invierno, siempre con el pan tostado como a él le gustaba. Si la comida estaba fría o muy salada, León no gritaba. Era peor. Me miraba con una decepción tan profunda que me hacía sentir como si hubiera fallado en lo único para lo que servía. «¿Cómo puedes ser tan descuidada, Elena?», susurraba mientras empujaba el plato hacia el centro de la mesa. Mi madre nunca hubiera servido algo así. Y yo me disculpaba. Siempre me disculpaba. Corría a la cocina a preparar algo más, a buscar esa aprobación que me hacía sentir valiosa, aunque fuera por un momento. Los domingos íbamos a misa en la parroquia de San Andrés. León me tomaba del brazo con firmeza mientras caminábamos por las calles empedradas del barrio. Yo usaba siempre el mismo abrigo marrón que él había elegido, y mantillas negras que me hacían sentir como una viuda antes de tiempo. Durante la homilía, él me pellizcaba suavemente el brazo si notaba que mi atención se desviaba. Un recordatorio silencioso de que incluso mi relación con Dios pasaba por su supervisión. Después de misa, visitábamos a su madre, doña Carmen, en su piso de la calle Arenal. Una mujer diminuta y severa que me examinaba de pies a cabeza cada vez que entraba por la puerta. «León, creo que Elena ha engordado», decía sin dirigirse a mí directamente. «Deberías controlar mejor lo que come». Y León asentía, tomando nota mental de otro aspecto de mi vida que necesitaba su intervención. En las noches, cuando finalmente me quedaba sola mientras él leía el periódico ABC en su sillón de cuero, yo me miraba en el espejo del dormitorio. Veía a una mujer que cada día se parecía menos a la Elena que había sido.
Mis ojos habían perdido ese brillo que tenían cuando reía con mis amigas de la facultad. Mi cabello, antes largo y rizado, ahora lo llevaba siempre recogido en un moño bajo que León consideraba apropiado para una señora casada. A veces, cuando él se quedaba dormido en el sofá viendo las noticias, yo me aventuraba a abrir el cajón donde guardaba mis fotos de antes del matrimonio. Ahí estaba yo en la Plaza Mayor con Marta y Carmen, riéndonos después de un examen. Ahí estaba en el rastro, comprando libros de segunda mano con el dinero que ganaba trabajando. En esas fotografías, yo llevaba vestidos de colores, el cabello suelto al viento, una sonrisa que nacía desde algún lugar profundo de mi ser. ¿Y qué haces ahí? La voz de León me sobresaltó una noche mientras contemplaba esas fotografías. Nada, solo, guardando el pasado no vas a construir futuro, dijo mientras cerraba suavemente el cajón. Esa Elena ya no existe. Ahora eres mi esposa. Y eso es mucho mejor. Pero esa noche, acostada a su lado mientras él dormía profundamente, algo dentro de mí susurró por primera vez una pregunta que me acompañaría durante años. ¿Realmente era mejor? ¿O había cambiado mi libertad por una jaula dorada en las calles de Madrid? Al día siguiente, León me despertó con el vestido gris que había elegido para mí, como cada mañana durante los últimos 5 años de matrimonio. Los años pasaron como páginas de un libro que alguien más escribía por mí. Cada sacrificio que hacía por León, cada sí cuando quería decir no, cada sueño que enterraba para complacerlo, se acumulaba en mi pecho como piedras que me hundían más profundo en una vida que ya no reconocía como mía. Cuando cumplimos 10 años de casados, León decidió que era momento de tener hijos. No me preguntó si yo estaba lista. No me preguntó si los deseaba. Una noche, después de la cena, simplemente anunció: «Elena, ya es hora. Quiero un heredero». Así llegó Miguel, nuestro primer hijo, en 1992. Y 3 años después, Carmen, llamada así por su abuela paterna, por supuesto. Pensé que la maternidad me devolvería algo de mi esencia, que cuidar de mis bebés me haría sentir útil de una manera genuina. Pero León tenía otros planes. Los niños necesitan disciplina desde pequeños, decía mientras observaba cómo yo arrullaba a Miguel. No los malcríes con tanta ternura, así se vuelven débiles. Jamina. Cuando Miguel lloraba por las noches, León me prohibía levantarme más de una vez. Debe aprender que no siempre obtendrá lo que quiere, afirmaba desde la cama, inmóvil como una estatua. Yo me quedaba despierta, escuchando los sollozos de mi bebé desde la habitación contigua, con el corazón partiéndose en pedazos mientras las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. Mi madre, que vivía en un pequeño apartamento en Carabanchel, venía a visitarnos los jueves por la tarde. Cada vez que llegaba, León encontraba algo que criticar. «Tu madre habla demasiado», me decía después de que se fuera. «Los niños no necesitan que los llene de mimos. Y tú tampoco». Poco a poco, las visitas de mamá se hicieron más esporádicas. León siempre tenía una excusa. Estaba trabajando desde casa ese día. Los niños tenían fiebre. Había invitado a sus colegas a cenar. Mi madre, una mujer humilde que había criado 5 hijos sola después de que mi padre muriera en un accidente laboral, no entendía por qué su hija ya no la llamaba como antes. «¿Estás bien, Elena?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Sus manos arrugadas sostenían la taza con delicadeza, y en sus ojos vi esa preocupación maternal que reconoce el dolor incluso cuando se esconde detrás de sonrisas forzadas. «Estoy perfectamente, mamá», mentí, repitiendo las palabras exactas que León me había enseñado a decir. León cuida muy bien de nosotros, pero mamá no era tonta. Había sobrevivido demasiado como para no reconocer las señales. «Si algún día necesitas venir a casa», comenzó a decir, pero León apareció en la cocina como una sombra. «¿De qué hablan mis 2 mujeres favoritas?», preguntó con esa sonrisa que yo había aprendido a temer más que sus gritos. Mamá murió cuando Carmen tenía 8 años. Un infarto mientras dormía en su pequeña cama individual, rodeada de fotografías de sus nietos y de recortes de periódico, donde aparecíamos León y yo en algún evento social. En su mesa de noche encontré una carta a medio escribir dirigida a mí. «Hija mía,
Si algo me pasa, recuerda que siempre fuiste más fuerte de lo que... Nunca supe cómo terminaba esa frase. León dijo que era mejor no leer cosas del pasado, y quemó la carta en la chimenea esa misma noche. El funeral fue en el cementerio de la Almudena. Recuerdo que quería llevar el vestido negro que había usado para nuestra boda civil, el único que había elegido yo misma años atrás. Pero León consideró que era demasiado dramático, y me obligó a usar un traje gris que, según él, era más apropiado para despedir a los muertos sin hacer espectáculos. Durante toda la ceremonia, León mantuvo su mano en mi espalda baja, no como consuelo, sino como recordatorio de que incluso mi dolor tenía que pasar por su aprobación. Cuando mi hermana Pilar se acercó para abrazarme, él la interceptó con un apretón de manos firme y una sonrisa cortés que claramente decía: «Aquí mando yo». «Elena está muy afectada», le dijo a Pilar. «Necesita descanso, no más emociones». Y así me privó incluso del derecho a llorar a mi madre rodeada de mi familia. Los años que siguieron se difuminaron en una rutina de supervivencia silenciosa. Miguel creció convirtiéndose en una versión pequeña de su padre. Observador, calculador, siempre buscando la aprobación paterna incluso si eso significaba ignorar a su madre. Carmen, en cambio, tenía algo de mi espíritu original. A los 10 años, ya cuestionaba por qué papá decidía todo y por qué mamá nunca expresaba su opinión. «¿Por qué no puedes venir a mi festival de teatro, mamá?», me preguntó una tarde mientras hacía los deberes en la mesa de la cocina. León había decidido que las actividades escolares eran pérdida de tiempo y que mi lugar estaba en casa preparando la cena. Pero, ¿cómo explicarle a una niña de 10 años que su madre no tenía permitido tomar decisiones tan simples como asistir a ver a su hija actuar? «Papá tiene razón, mi amor. Tengo cosas importantes que hacer aquí», le dije, repitiendo las palabras que León me había hecho ensayar. Carmen me miró con esos ojos brillantes que tanto se parecían a los míos de joven. «Pero las mamás de mis amigas van a todo», susurró. Esa noche, después de que León se quedara dormido viendo el fútbol, entré al cuarto de Carmen. Estaba despierta, mirando el techo con lágrimas en los ojos. «Perdóname, mi niña», le susurré mientras acariciaba su cabello castaño. «No, mamá quisiera poder ir a verte». «¿Por qué no puedes, mami? ¿Es porque papá se enoja?». No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que su padre había convertido a su madre en una marioneta? ¿Cómo decirle que cada día que pasaba, yo me sentía más pequeña, más invisible, más innecesaria excepto para las tareas domésticas que mantenían funcionando nuestra casa perfecta? Cuando Miguel cumplió 16 años, León comenzó a prepararlo para heredar no solo el negocio de importación de textiles que había construido, sino también su filosofía sobre las mujeres. «Las mujeres son emocionales», le decía durante las cenas familiares mientras me ignoraba por completo. «Necesitan estructura, límites. Por eso los hombres tomamos las decisiones importantes». Miguel asentía, absorbiendo cada palabra como si fuera sabiduría sagrada. Carmen, ahora de 13 años, rodaba los ojos y me miraba buscando alguna señal de que yo no estaba de acuerdo. Pero yo había aprendido demasiado bien a mantener la boca cerrada. Una tarde de abril, mientras organizaba los papeles de León en su oficina casera como él me había ordenado, encontré una carpeta marcada como personal. Dentro había extractos bancarios que mostraban cuentas que yo desconocía, facturas de restaurantes caros a los que nunca habíamos ido juntos, y recibos de un apartamento en Salamanca que aparentemente León alquilaba desde hacía 5 años. También había fotografías. León con una mujer rubia, mucho más joven que yo, brindando en lo que parecía ser el apartamento de Salamanca. En otra foto, la misma mujer llevaba un collar de perlas que yo había visto en el cajón de León, el mismo que él me había dicho que era una inversión para el futuro. El mundo se detuvo. 20 años de matrimonio, de obediencia ciega, de sacrificar cada parte de mí misma para ser la esposa perfecta, y León tenía una vida completamente separada de la nuestra. Una vida donde él era libre de elegir, de reír, de ser quien quisiera ser. Temblando, volví a colocar todo en su lugar exacto. Esa noche,
Cuando León llegó a casa y me besó la frente como todas las noches durante 2 décadas, yo sabía que era el beso de un extraño que había robado mi vida mientras yo se la entregaba voluntariamente, pieza por pieza, día tras día. Por primera vez en años, esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome quién era Elena Martínez cuando nadie la estaba controlando. Los días siguientes al descubrimiento de las fotografías fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada sonrisa de León, cada «buenos días, mi amor», se clavaba en mi pecho como una aguja helada. Había vivido 20 años creyendo que era la única mujer en su vida, la elegida, la protegida. Ahora entendía que había sido simplemente la empleada doméstica con contrato de por vida. Durante las cenas familiares, mientras León hablaba de su día en la oficina, yo lo estudiaba como si fuera la primera vez que lo veía. Sus manos, que conocía de memoria, habían acariciado a otra mujer. Su boca, que me daba órdenes cada día, le había susurrado palabras de amor a alguien más. Sus ojos, que me observaban con esa mezcla de posesión y desprecio, brillaban cuando pensaba en ella. Carmen notó mi distracción antes que nadie. Una tarde, mientras preparaba la merienda para cuando llegara del instituto, se sentó en la banqueta de la cocina y me observó con esa intensidad que solo tienen los adolescentes cuando intuyen que algo está mal. «Mamá, ¿estás enferma?», me preguntó mientras untaba mermelada en una tostada. «Últimamente pareces diferente». «Estoy bien, cariño», mentí, como había aprendido a hacer con tanta facilidad que ya no sabía distinguir mis verdades de mis actuaciones. «No, no estás bien», insistió Carmen con esa terquedad que tanto me recordaba a mí misma de joven. «Antes siempre estabas triste, pero era una tristeza normal. Ahora estás rota por dentro. Se te nota en los ojos». Sus palabras me golpearon con una precisión devastadora. Mi hija de 13 años había visto lo que yo había tardado décadas en reconocer, que había estado viviendo en un estado de tristeza que había normalizado como si fuera el aire que respiraba. Esa noche, León llegó más tarde que de costumbre. Olía a un perfume diferente, más dulce que el mío. Se había cambiado de camisa en algún momento del día, porque la que llevaba no tenía las pequeñas arrugas que siempre se formaban en el cuello después de estar 8 horas en la oficina. «¿Cómo ha ido tu día?», le pregunté mientras ponía la mesa para cenar, fingiendo la normalidad que él esperaba. «Reuniones interminables», respondió sin mirarme, revisando el correo que había llegado. «Los proveedores italianos están siendo especialmente difíciles». Mentira. Los jueves no tenía reuniones. Los jueves salía de la oficina a las 3 de la tarde. Lo sabía porque durante años había organizado su agenda, había planchado sus camisas, había preparado su maletín. Conocía su rutina mejor que la mía propia. Durante la cena, observé a mi familia como si fuera una antropóloga estudiando una tribu extraña. Miguel, ahora con 17 años, hablaba de sus planes para estudiar empresariales como su padre. León asentía con orgullo, dándole consejos sobre cómo manejar empleados y mantener el control en los negocios. Carmen comía en silencio, pero de vez en cuando me lanzaba miradas preocupadas. «Elena, el vino», dijo León sin dirigirse a mí directamente, como si fuera un camarero invisible. Me levanté automáticamente, fui a la cocina, descorché el Rioja que guardábamos para las cenas familiares y le serví su copa exactamente hasta la marca que él prefería. 22 años haciendo el mismo gesto, y solo ahora me daba cuenta de que nunca me había preguntado si yo quería vino también. Regresé a mi silla y seguí comiendo mi parte de cordero sin sabor, preguntándome cuándo había dejado de tener preferencias propias. ¿Cuándo había comenzado a existir únicamente en función de las necesidades de otros? Al día siguiente era viernes, lo que significaba que León saldría a tomar copas con clientes y regresaría cerca de medianoche. Había estado siguiendo esta rutina durante años, y yo nunca había cuestionado por qué estos encuentros de negocios siempre eran en viernes por la noche y siempre duraban hasta tan tarde. Después de que se fuera, me senté en el sofá del salón con una taza de manzanilla entre las manos. La casa estaba extrañamente silenciosa,
Miguel había salido con amigos y Carmen estaba en su habitación haciendo deberes. Por primera vez en meses, estaba completamente sola con mis pensamientos. Miré a mi alrededor, los muebles que León había elegido, las cortinas que él había aprobado, los cuadros que reflejaban su gusto por el arte clásico español. Incluso las plantas que cuidaba en el alféizar habían sido seleccionadas por él porque las begonias dan un aspecto respetable a una casa. Me levanté y caminé hasta el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía 45 años, pero parecía mayor. Su cabello castaño, ahora con hebras grises que León me había prohibido teñir porque las canas dan dignidad a las señoras, estaba recogido en el mismo moño bajo de siempre. Sus ojos habían perdido toda chispa de curiosidad o alegría. Su piel tenía la palidez de alguien que rara vez sale al sol sin permiso. ¿Quién eres?, le pregunté a mi reflejo en voz alta. La pregunta resonó en el pasillo vacío como un eco que volvía multiplicado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No tenía respuesta. Carmen apareció en las escaleras, atraída por el sonido de mi voz. ¿Con quién hablabas, mamá? Conmigo misma, admití sin apartar la mirada del espejo. ¿Y qué te has respondido? La miré a través del reflejo. Mi hija, con sus ojos brillantes y su postura desafiante, representaba todo lo que yo había sido antes de conocer a León. Era valiente, curiosa, tenía opiniones propias sobre todo. A los 13 años, ya tenía más personalidad definida que yo a los 45. No lo sé, Carmen. Creo que he olvidado quién soy. Mi hija bajó las escaleras y se puso a mi lado frente al espejo. Éramos tan parecidas físicamente, pero tan diferentes en espíritu que dolía mirarla. Yo sí sé quién eres, dijo con la seguridad que solo tienen los adolescentes. Eres la mujer que me canta nanas cuando tengo pesadillas, aunque papá diga que soy demasiado mayor para eso. Eres la que esconde chocolatinas en mi mochila cuando voy de excursión. Eres la que llora viendo películas románticas cuando cree que nadie la ve. Sus palabras me abrieron una grieta en el pecho por donde comenzó a filtrarse algo que había estado enterrado durante décadas. La posibilidad de que tal vez, debajo de todo este control y esta anulación, todavía quedara algo de la Elena original. ¿Sabes qué más eres?, continuó Carmen tomando mi mano. Eres la mujer más triste que conozco, y no entiendo por qué tienes que serlo. Esa noche, cuando León regresó oliendo a perfume y satisfacción, fingí estar dormida. Escuché sus pasos en el baño, el ruido del agua corriendo mientras se duchaba, probablemente lavándose el rastro de sus aventuras. Cuando finalmente se acostó a mi lado, susurró: «Elena, ¿estás despierta?». No respondí. Por primera vez en 20 años, elegí no responder cuando él me hablaba. «Mañana vamos a cenar a casa de los Herrera. Ponte el vestido azul marino que te compré el año pasado. Y recógete el pelo». Seguí fingiendo dormir, pero por dentro algo había comenzado a moverse. Una pregunta pequeña pero persistente que se instaló en mi mente como una semilla. ¿Y si dijera que no? La pregunta me acompañó durante toda la noche, creciendo con cada hora que pasaba. ¿Y si dijera que no quiero ponerme ese vestido? ¿Y si dijera que no quiero ir a esa cena? ¿Y si dijera que ya no quiero fingir que soy feliz? Por primera vez en 2 décadas, me quedé despierta hasta el amanecer no por preocupación o miedo, sino por algo que había olvidado que existía, la posibilidad de elegir. El sábado por la mañana llegó con la rutina de siempre. León se levantó a las 7 en punto, se duchó durante exactamente 15 minutos y esperó que le tuviera el café cargado y la tostada con mermelada de naranja amarga, lista cuando bajara. Durante 20 años, había cumplido este ritual sin cuestionarlo. Pero esta mañana, algo había cambiado. Me quedé en la cama 5 minutos más. 5 minutos que se sintieron como una revolución silenciosa. Escuché a León moviéndose por el baño, abriendo y cerrando gavetas con la precisión mecánica de alguien que tiene cada segundo de su día calculado. Normalmente, estos sonidos me activaban como un despertador pavloviano. Hoy los dejé pasar. Cuando finalmente bajé a la cocina, León ya estaba sentado a la mesa, revisando su teléfono con el ceño fruncido. «El café está frío», dijo sin levantar la vista.
Puedes calentarlo en el microondas. Respondí, sorprendiéndome a mí misma con la naturalidad de mi voz. León alzó la cabeza lentamente, como si no hubiera escuchado bien. Sus ojos me estudiaron con esa mirada calculadora que usaba cuando algo no encajaba en su mundo perfectamente ordenado. ¿Perdón? El microondas está ahí. Señalé hacia el electrodoméstico que él nunca había usado en 2 décadas de matrimonio. Es fácil. 2 minutos. ¡Ame! El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. León dejó el teléfono sobre la mesa con un movimiento deliberadamente controlado. Conocía esa calma. Era la que precedía a sus lecciones sobre el lugar de cada uno en esta familia. Elena. Su voz tenía ese tono paternal que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo particularmente tonta. Creo que no has dormido bien. Ve a preparar café fresco. Kurt, he dormido perfectamente. Mentí, porque en realidad había pasado la noche entera despierta. Pero por primera vez en años no había sido por ansiedad, sino por algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y el café está bien. Solo está un poco tibio. León se levantó de la silla con esa elegancia amenazante que había perfeccionado durante décadas de intimidar empleados y familiares. Se acercó hasta donde yo estaba, junto a la cafetera, y puso sus manos en mis hombros. Cualquier observador externo habría visto un gesto cariñoso. Yo sentí el peso de una lápida. Mi amor, susurró cerca de mi oído. No sé qué te pasa hoy, pero esto no es normal. Tú no eres así. Y ahí estaba. La frase que había definido mi existencia durante 2 décadas. Tú no eres así. Como si León fuera el único autorizado para definir quién era yo, qué podía sentir, cómo debía comportarme. Tal vez no sabes quién soy realmente. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. León retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Por un momento, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Incertidumbre. Claro que sé quién eres. Eres mi esposa. Te conozco mejor que tú misma. ¿En serio? Pregunté, sintiendo que algo salvaje despertaba en mi pecho. ¿Sabes cuál es mi color favorito? El azul marino. Por eso te compro ropa de ese color. Ese es tu color favorito para mí. El mío es el amarillo. Siempre ha sido el amarillo. León pestañeó varias veces, como si estuviera procesando información que no encajaba en su base de datos sobre Elena Martínez. No seas ridícula. El amarillo no te queda bien. Nunca me has visto con amarillo para saberlo. La conversación se vio interrumpida por Carmen, que bajó las escaleras en pijama, con el cabello revuelto y una expresión de curiosidad que me recordó dolorosamente a mí misma a su edad. «Buenos días», dijo, dirigiéndose directamente al refrigerador sin mirar a ninguno de los dos. Pero pude notar que sus oídos estaban atentos a cada palabra. León recuperó su compostura inmediatamente, como un actor que regresa a su papel después de un momento de improvisación fallida. «Buenos días, princesa. Tu madre y yo estábamos discutiendo los planes para hoy». «¿Qué planes?», preguntó Carmen mientras se servía zumo de naranja. «Vamos a ir a El Corte Inglés a comprar algunas cosas para la casa», anunció León, como si fuera la primera vez que mencionaba estos planes que claramente acababa de inventar. Yo lo miré fijamente. No habíamos hablado de ir a ningún lugar, pero reconocí la táctica: crear una actividad normal, rutinaria, que me obligara a volver a mi papel de esposa obediente delante de nuestra hija. «Yo no quiero ir a El Corte Inglés», dije. Carmen se atragantó con su zumo. León se quedó congelado con la taza de café a medio camino hacia su boca. «¿Cómo que no quieres ir?», preguntó León con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No me gusta ir de compras los sábados. Hay demasiada gente. Es agobiante. 20 años casada. Y era la primera vez que expresaba una preferencia personal sobre cómo pasar mi tiempo libre. Pero necesitamos comprar las cortinas para el cuarto de invitados. Puedes ir tú. O podemos ir otro día. O no comprarlas en absoluto». Carmen nos miraba como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente fascinante. Miguel apareció en la cocina en ese momento, con la ropa de entrenamiento puesta y los auriculares colgando del cuello. «¿Puedo llevarme el coche? Quedo con los chicos para jugar fútbol en el retiro». «Por supuesto», dijo León, claramente aliviado de tener una distracción. «Pero devuélvelo antes de las 3.
Tu madre y yo tenemos planes. Mamá acaba de decir que no quiere ir, intervino Carmen con esa honestidad brutal que tienen los adolescentes. Miguel nos miró confundido. En sus 17 años de vida, nunca había presenciado a su madre expresar una opinión contraria a la de su padre. ¿No van a ir de compras?, preguntó. Claro que vamos a ir, León respondió por mí, como había hecho durante 2 décadas. Tu madre está un poco confundida esta mañana. Y ahí estaba otra vez. La invalidación sistemática. Convertir mis sentimientos y opiniones en síntomas de confusión, de irracionalidad, de algún desequilibrio temporal que León, en su infinita sabiduría, sabría cómo corregir. No estoy confundida, dije, mirando directamente a Miguel. Simplemente no quiero ir de compras hoy. Miguel intercambió una mirada con su padre, buscando orientación sobre cómo reaccionar ante esta situación sin precedentes. León le hizo un gesto casi imperceptible, que Miguel interpretó correctamente como «no hagas caso a tu madre». «Bueno, yo me voy ya», murmuró Miguel, tomando las llaves del coche y escapando de la tensión que se había instalado en la cocina como una niebla tóxica. Después de que se fuera, León se terminó su café de un trago y me miró con esa expresión que solía usar cuando algún empleado había cometido un error particularmente estúpido. «No sé qué te está pasando, Elena, pero esto se acaba aquí. Ve a vestirte. Salimos en 1 hora». No. La palabra salió de mi boca con una claridad cristalina. Una sílaba. 2 letras. Pero cargada con el peso de 20 años de síes forzados. Carmen se atragantó otra vez con su zumo. León se quedó completamente inmóvil, como si mi negativa hubiera activado algún tipo de modo de hibernación en su cerebro. «¿Cómo has dicho?» «He dicho que no. No voy a ir. Tú puedes ir, o no ir. Pero yo me quedo en casa». León se acercó a mí otra vez. Pero esta vez no había nada paternal en su aproximación. Era pura intimidación. «Tú vas a vestirte, vas a venir conmigo, y vamos a comprar esas cortinas. Porque eso es lo que hacen las esposas normales. ¿Y si no soy una esposa normal? ¿Qué quieres decir con eso?» Por primera vez en mi vida adulta, León parecía genuinamente desconcertado. Su sistema de control, perfectamente calibrado durante décadas, había encontrado una variable que no sabía cómo procesar. «Quiero decir que tal vez ya no quiero ser la esposa que tú esperas que sea». Carmen dejó su vaso en el fregadero y se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo en el umbral de la cocina. «Mamá», dijo sin volverse, «si no quieres ir, no vayas. Es tu derecho». Y subió las escaleras, dejando resonando en el aire la palabra que León nunca había asociado conmigo. Derecho. Ese día no fui de compras. León se fue solo, furioso y confundido, murmurando algo sobre crisis de mediana edad y hormonas descontroladas. Yo me quedé en casa, pero por primera vez no limpié, no cociné, no organicé nada. Me senté en el sofá del salón y no hice absolutamente nada durante 3 horas. Fue el acto de rebeldía más liberador de mi vida. Las 3 horas que pasé sentada en el sofá sin hacer nada fueron como beber agua después de años de sed. No tenía nombre para lo que estaba sintiendo porque nunca había experimentado algo así. La ausencia total de obligaciones, de expectativas, de voces diciéndome qué debía estar haciendo en cada momento. Cuando León regresó del Corte Inglés, cargado de bolsas y con una expresión que oscilaba entre la frustración y la perplejidad, me encontró exactamente donde me había dejado. Ni siquiera había cambiado de posición. ¿Has estado ahí sentada todo este tiempo?, preguntó, dejando las bolsas junto a la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Sí? ¿No has preparado la comida? No. ¿No has hecho nada? Nada. León se quedó parado en medio del salón, mirándome como si fuera un rompecabezas que había perdido piezas fundamentales. Durante 20 años, había llegado a casa y me había encontrado en movimiento constante, cocinando, limpiando, organizando, siempre ocupada en alguna tarea que mantuviera el ecosistema doméstico funcionando a la perfección. «Elena, esto es ridículo. Son las 2 de la tarde y no has hecho nada de provecho». «¿De provecho para quién?», pregunté sin moverme del sofá. «Para la familia, para la casa, para...». Se detuvo.
buscando palabras que justificaran por qué mi tiempo solo tenía valor si lo invertía en servir a otros. Ah, dije, sintiendo una extraña calma que me sorprendía incluso a mí. ¿Y qué has hecho tú de provecho para mí en estos 20 años? La pregunta lo dejó completamente desarmado. Vi cómo su mente trabajaba frenéticamente, buscando una respuesta que no sonara tan vacía como probablemente se sentía. Te he dado una casa, seguridad económica, una familia. Me has dado una casa donde no puedo decidir ni el color de las cortinas. Me has dado seguridad económica controlando cada euro que gasto. Me has dado una familia donde mi opinión no cuenta para nada. Carmen apareció en las escaleras, evidentemente atraída por el tono de nuestra conversación. Esta vez no fingió no estar escuchando. Se sentó en los escalones y nos observó con la fascinación de alguien que está presenciando un fenómeno que nunca pensó que vería. León notó la presencia de nuestra hija e inmediatamente bajó el tono de voz, pero no la intensidad. No vamos a discutir esto delante de Carmen. ¿Por qué no? Ella también vive en esta casa. Tiene derecho a ver cómo funciona realmente esta familia. Elena, ve a la cocina. Necesitamos hablar en privado. Era una orden. Clara, directa. Con la expectativa automática de obediencia que había caracterizado nuestra relación desde el principio. Pero algo fundamental había cambiado en mí durante esas 3 horas de silencio. No. ¿Cómo que no? Que no voy a la cocina. Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo aquí. O puedes esperar a que yo quiera hablar contigo. Carmen ahogó una pequeña exclamación de sorpresa. León miró hacia las escaleras y luego hacia mí, claramente calculando si valía la pena tener esta confrontación delante de nuestra hija. Carmen, ve a tu habitación, le ordenó. ¿Por qué? Esto es más interesante que Netflix, respondió nuestra hija con esa honestidad brutal que tanto me encantaba y tanto irritaba a León. Carmen, comenzó León con su voz de autoridad paterna. Ella puede quedarse si quiere, interrumpí. Es su casa también. León me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Durante 2 décadas, jamás había cuestionado su autoridad sobre los niños. Jamás había interferido con sus decisiones sobre disciplina o privacidad familiar. Tú no decides eso. ¿Por qué no? Soy su madre. Y yo soy su padre. Y el jefe de esta familia. ¿Desde cuándo las familias tienen jefes? Carmen se levantó de las escaleras y se acercó hasta donde estábamos. A los 13 años, ya era casi tan alta como yo, y tenía esa confianza natural que yo había perdido hacía décadas. Papá, dijo con una calma que me recordó a mí misma en mi mejor momento. Mamá tiene razón. Las familias no son empresas. No necesitan jefes. León se volvió hacia nuestra hija con una expresión de traición absoluta. Carmen había sido siempre la más rebelde de los 2 hermanos, pero nunca había cuestionado directamente su autoridad de esta manera. Carmen, tú no entiendes cómo funcionan las cosas. Entiendo que mamá nunca está contenta. Entiendo que siempre hace lo que tú quieres y nunca lo que ella quiere. Entiendo que nunca puede elegir ni la ropa que se pone. Yo la protejo, la cuido. ¿La proteges de qué? ¿De ser feliz? El silencio que siguió fue ensordecedor. León parecía estar viendo a Carmen por primera vez, como si hasta ese momento hubiera sido simplemente una extensión de su autoridad, y ahora se hubiera convertido en una persona independiente con opiniones propias. No voy a tolerar que una niña de 13 años me dé lecciones sobre matrimonio. Y yo no voy a tolerar que trates a mi madre como si fuera tu empleada, respondió Carmen sin retroceder ni un centímetro. León se volvió hacia mí con desesperación, buscando apoyo para disciplinar a nuestra hija rebelde. Durante años, había contado conmigo para respaldar su autoridad, para presentar un frente unido ante los niños. ¿Vas a permitir que me hable así? Ella tiene razón, dije simplemente. Las 3 palabras flotaron en el aire como una declaración de independencia. León se quedó boquiabierto. Carmen sonrió con orgullo. Y yo sentí algo que no había experimentado en décadas. La satisfacción de defender a alguien que lo necesitaba, incluso si esa persona era mi propia hija defendiéndome a mí. No puedo creer lo que está pasando aquí, murmuró León, más para sí mismo que para nosotras. Lo que está pasando, dije, levantándome del sofá por primera vez en horas. Es que ya no tengo miedo. ¿Miedo de qué? De ti.
de tu desaprobación, de tus silencios castigadores, de que te enfades si no hago exactamente lo que esperas. León retrocedió como si mis palabras fueran balas. Durante 20 años, mi miedo había sido su herramienta más efectiva de control, mi terror a su decepción, a su frialdad, a quedarme sola. Había sido lo que me mantenía en línea. Nunca te he dado motivos para tenerme miedo. ¿En serio? ¿Y cómo llamas a esos días de silencio total cuando no te gustaba algo que había hecho? ¿Y esas miradas de desprecio cuando expresaba una opinión diferente a la tuya? ¿Y esa manera de hablarme como si fuera una niña tonta que no entiende cómo funciona el mundo? Carmen aplaudió lentamente, como si estuviera presenciando la mejor actuación de su vida. «Bravo, mamá». Por fin, León la miró con una furia que no había visto nunca en sus ojos. «Carmen, ve a tu habitación. Ahora». «No», dijo nuestra hija, cruzándose de brazos. «No hasta que terminen de hablar. Esto es importante». «He dicho que vayas a tu habitación», gritó León. Fue la primera vez en años que lo escuché gritar. Siempre había ejercido su control a través de tonos medidos, miradas calculadas, silencios estratégicos. Los gritos eran una pérdida de control que revelaba cuán desesperado se estaba sintiendo. «¿Ves?», le dije a Carmen con una calma que me sorprendió. «Esto es lo que pasa cuando las personas no obtienen lo que quieren automáticamente. Se ponen a gritar». Carmen asintió con sabiduría de anciana. «Sí, como los niños pequeños». León nos miró a las dos como si fuéramos extraterrestres que hubieran invadido su hogar perfecto. Su mundo controlado se estaba desmoronando, y no tenía herramientas para lidiar con dos mujeres que ya no tenían miedo de él. «Esto se acabó», dijo, dirigiéndose hacia las escaleras. «Cuando recuperen la cordura, estaré en mi oficina». «León», lo llamé antes de que pudiera escapar. Se detuvo sin volverse. «Quiero que sepas que sé lo de Mónica». Se quedó congelado en medio de la escalera. Carmen me miró con curiosidad, obviamente preguntándose quién era Mónica. León se volvió lentamente, y por primera vez en 20 años, vi miedo real en sus ojos. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes. El apartamento en Salamanca, las cenas en restaurantes caros, el collar de perlas que guardas en tu cajón». León bajó las escaleras como un hombre que camina hacia el cadalso. Su cara había perdido todo el color, y vi cómo su mente trabajaba frenéticamente, calculando daños, buscando explicaciones, tratando de recuperar el control de una situación que se le había escapado completamente de las manos. «Elena, 20 años, León. 20 años creyendo que era la única mujer en tu vida. 20 años sintiéndome insuficiente porque nunca parecía hacerte completamente feliz. Y resulta que no era que yo fuera insuficiente, es que tú necesitabas dos mujeres para sentirte completo». Carmen se había quedado muy callada, procesando esta nueva información que explicaba tantas cosas sobre la dinámica extraña de nuestra familia. «¿Quién es Mónica, papá?», preguntó con una voz muy pequeña. León la miró, y luego me miró a mí, atrapado entre su hija que esperaba una explicación y su esposa que ya conocía la verdad. Por primera vez en mi vida, León no tenía respuestas. León se quedó parado al pie de las escaleras, como un actor que había olvidado su parlamento en el momento más crucial de la obra. La pregunta de Carmen flotaba en el aire entre nosotros como una bomba de relojería. «¿Quién es Mónica, papá?». Por primera vez en 2 décadas de matrimonio, vi a León completamente desarmado, sin sus frases ensayadas, sin sus explicaciones condescendientes, sin su armadura de superioridad moral. Solo un hombre de 55 años atrapado entre la hija que lo miraba con ojos llenos de preguntas y la esposa que ya conocía todas las respuestas. «Carmen, esto es complicado», comenzó, pero su voz había perdido toda la autoridad que normalmente lo caracterizaba. «No es complicado, papá», dijo Carmen con esa claridad brutal que tienen los adolescentes para cortar a través de las mentiras de los adultos. «Mónica es otra mujer, ¿verdad? Por eso mamá siempre está triste. Por eso nunca sonríes cuando la miras. Por eso tienes ese teléfono que nunca nos dejas tocar». Mi hija había estado observando, conectando puntos que yo había sido demasiado ciega o demasiado asustada para ver.
León miró hacia mí con una expresión que pedía silenciosamente que no confirmara las sospechas de Carmen. Pero esos días de proteger sus secretos habían terminado. Sí, Carmen, Mónica es otra mujer. Tu padre ha estado con ella durante años. León cerró los ojos como si las palabras fueran golpes físicos. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos. Pánico. Elena, esto no es lo que piensas. ¿No? Entonces, ¿qué es? ¿Una prima lejana a la que le alquilas un apartamento por caridad? ¿Una empleada a la que llevas a restaurantes caros por reuniones de negocios que duran hasta medianoche? Carmen se acercó a mí y tomó mi mano. Tenía las palmas frías, pero su agarre era firme. En ese momento entendí que mi hija había estado esperando este momento durante años, esperando que alguien dijera en voz alta lo que toda la familia sabía, pero nadie se atrevía a mencionar. Oh, ¿por qué, papá? Preguntó Carmen con una voz tan pequeña que me partió el corazón. ¿Por qué necesitas a otra mujer si tienes a mamá? León se acercó a Carmen con las manos extendidas, en un gesto que había usado desde que era pequeña para tranquilizarla cuando tenía pesadillas o se lastimaba jugando. Princesa, los adultos a veces... No me llames princesa, lo interrumpió Carmen, retrocediendo hasta quedar completamente a mi lado. Las princesas merecen respeto. Y tú no respetas a mamá, así que no puedes respetarme a mí tampoco. La lógica implacable de una adolescente que había pasado años observando la dinámica de sus padres acababa de destrozar cualquier intento de León de mantener su imagen de padre perfecto. Carmen, tú no entiendes. Deja de decir que no entiendo. Explotó nuestra hija con una furia que me recordó dolorosamente a mí misma antes de conocer a León. Entiendo perfectamente. Entiendo que has estado mintiendo. Entiendo que has estado engañando a mamá. Entiendo que todo lo que nos has enseñado sobre el respeto y la honestidad son mentiras. León retrocedió como si Carmen lo hubiera abofeteado. Miguel eligió ese momento para entrar por la puerta principal, todavía con la ropa de deportes y silbando alguna canción que había escuchado en el coche. «Hola, familia», anunció alegremente, pero se detuvo en seco cuando vio nuestras caras. «Oh, ¿qué pasa aquí?» Carmen se volvió hacia su hermano mayor con lágrimas en los ojos pero con la voz firme. «Papá tiene otra mujer. Mamá acaba de descubrirlo. Y yo acabo de perder todo el respeto que tenía por él». Miguel nos miró a todos como si estuviera viendo una película en un idioma que no entendía. Sus ojos fueron de Carmen a mí, de mí a León, tratando de procesar información que obviamente no había visto venir. «¿Es verdad?», le preguntó directamente a León. León abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada que lo hiciera quedar bien. «Es complejo, Miguel». ¿Complejo? Miguel se quitó los auriculares lentamente, como si necesitara escuchar mejor esta conversación. «Papá, ¿tienes otra mujer o no?» «Sí», admitió León finalmente, y la palabra cayó en el salón como una piedra en un estanque, creando ondas que iban a cambiar todo para siempre. Miguel se dejó caer en el sillón que León solía ocupar para ver las noticias. A los 17 años, mi hijo tenía la madurez suficiente para entender las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «¿Desde cuándo?» «5 años». Respondí antes de que León pudiera suavizar la verdad. «5 años», repitió Miguel, como si estuviera haciendo cálculos en su cabeza. «Desde que yo tenía 12, desde que Carmen tenía 8. Miguel, hijo, hay cosas que los niños no necesitan saber». «Ya no somos niños», gritó Miguel, levantándose del sillón con una energía que me recordó a León en sus momentos de furia, pero dirigida hacia él por primera vez. «Tengo 17 años. Carmen tiene 13. Somos lo suficientemente mayores para saber cuando nuestro padre es un mentiroso». León retrocedió ante la furia de su hijo como si hubiera recibido un golpe físico. Miguel había sido siempre su discípulo favorito, el que absorbía sus lecciones sobre cómo ser un hombre sin cuestionamientos. Ver que esa admiración se convertía en desprecio lo estaba destruyendo visiblemente. «No me hables así, Miguel». «¿Cómo quieres que te hable? ¿Con respeto?» «El respeto se gana, papá. Y tú acabas de perder el mío». Carmen se soltó de mi mano y se acercó a Miguel.
Los hermanos se miraron durante un momento que parecía cargar años de conversaciones silenciosas, de secretos compartidos, de preguntas que nunca se habían atrevido a hacer. ¿Sabías algo?, le preguntó Carmen a Miguel. Sabía que algo no estaba bien. Sabía que mamá siempre parecía triste pero nunca decía por qué. Sabía que papá llegaba tarde muchos días pero siempre tenía excusas perfectas. ¿Y nunca preguntaste? No quería saber la respuesta, admitió Miguel, mirando hacia el suelo. Pero ahora que la sé, me odio por haber sido tan cobarde. León se acercó a sus hijos con desesperación creciente. Miguel, Carmen, ustedes no entienden. Los matrimonios no son perfectos. A veces las personas necesitan... ¿Qué?, lo interrumpió Carmen. ¿Necesitan qué? ¿Mentir? ¿Engañar? ¿Hacer que sus esposas se sientan como si no valieran nada? Yo nunca he hecho que tu madre se sienta... Sí lo has hecho, gritó Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas. La has hecho sentir invisible. Durante años. La tratas como si fuera tu sirvienta. Y ahora sabemos por qué. Porque tienes a otra mujer que te hace sentir especial. Miguel se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba culpa, tristeza y una rabia que estaba empezando a dirigir hacia sí mismo. Mamá, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué aguantaste esto durante tanto tiempo? Era la pregunta que yo me había estado haciendo durante días, desde que había encontrado las fotografías. ¿Por qué había aguantado? ¿Por qué había permitido que mi vida se convirtiera en una actuación constante para mantener feliz a un hombre que me estaba traicionando? Porque tenía miedo, admití finalmente. Miedo de quedarme sola. Miedo de no poder cuidar de ustedes. Miedo de que si no era la esposa perfecta, perdería todo lo que tenía. Pero no tenías nada real, dijo Carmen con una sabiduría que no debería tener a los 13 años. Solo tenías la ilusión de tener algo. León nos miraba como si estuviera viendo el colapso de un edificio que había construido ladrillo a ladrillo durante décadas. Su familia perfecta, su imagen de hombre respetable, su control absoluto sobre cada aspecto de nuestras vidas, todo se estaba desmoronando delante de sus ojos. ¿Qué quieren que haga?, preguntó finalmente. Y por primera vez en 20 años, sonaba como alguien que pedía ayuda en lugar de alguien que daba órdenes. Carmen y Miguel me miraron, esperando que yo respondiera. En ese momento me di cuenta de que el poder había cambiado de manos. Ya no era León quien dictaba los términos de nuestra familia. Era mi turno de decidir qué pasaría después. Quiero que te vayas, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Quiero que hagas las maletas y te vayas de esta casa. Hoy, Elena. No puedes. Sí puedo. Y lo voy a hacer. 20 años es suficiente. Los niños ya saben la verdad. Ya no hay nada que proteger excepto lo que queda de mi dignidad. León me miró con una expresión que oscilaba entre la súplica y la amenaza. Si me voy, no vuelvo. Perfecto, respondí sin dudarlo. Eso es exactamente lo que quiero. León subió las escaleras como un hombre derrotado. Cada paso resonaba en la casa con el peso de 20 años de mentiras que finalmente habían encontrado la luz. Carmen, Miguel y yo nos quedamos en el salón, envueltos en un silencio que no era incómodo, sino liberador, como el silencio que sigue después de una tormenta devastadora que ha limpiado el aire. Podíamos escuchar los ruidos que venían del dormitorio principal, cajones abriéndose y cerrándose, el armario deslizándose sobre sus rieles, la maleta de cuero que León usaba para sus viajes de negocios siendo arrastrada desde el altillo. Sonidos prácticos, mecánicos, que marcaban el final de una era. Carmen se acurrucó a mi lado en el sofá, algo que no hacía desde que tenía 8 años. Miguel se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra mis piernas, como cuando era pequeño y veíamos películas los domingos por la tarde. Por primera vez en años, mis hijos me buscaban para consolarse, en lugar de esconderse en sus habitaciones, para evitar la tensión que siempre flotaba en nuestra casa. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Carmen, acariciando mi brazo con esa ternura que había heredado de mí antes de que yo la perdiera bajo capas de supervivencia. Estoy diferente, admití, porque no sabía si lo que sentía era alivio, miedo, tristeza o una mezcla extraña de todo. No sé si estoy bien, pero definitivamente estoy diferente.
¿Diferente cómo? Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 20 años, y finalmente pudiera exhalar. Miguel levantó la cabeza para mirarme. ¿De verdad vas a echarlo? Ya lo eché. La pregunta es si voy a mantener mi decisión cuando él trate de regresar. ¿Crees que va a tratar de regresar? Preguntó Carmen. Conozco a tu padre. Ahora mismo está calculando qué decir para recuperar el control. Va a intentar que parezca que todo esto es culpa mía, que soy una mujer histérica que reaccionó exageradamente a algo normal. Miguel frunció el ceño. ¿Engañar es normal? Para tu padre, controlar es normal. Y va a intentar convencernos de que lo que pasó hoy es solo un momento de locura temporal que podemos superar si volvemos a nuestros roles de siempre. Como si hubiera escuchado nuestras palabras. León apareció en las escaleras cargando 2 maletas. Había cambiado su ropa casual por uno de sus trajes de trabajo, como si vestirse para el éxito fuera a devolverle la autoridad que había perdido 1 hora antes. Elena, dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que no conseguía ocultar su desesperación. Necesitamos hablar con calma. Los niños no deberían estar en medio de esto. Los niños ya están en medio de esto. Respondí sin moverme del sofá. Han estado en medio durante años. La diferencia es que ahora saben la verdad. León dejó las maletas junto a la puerta y se acercó a nosotros con esa sonrisa calculada que usaba cuando necesitaba persuadir a clientes difíciles. Mira, sé que estás herida. Sé que cometí errores. Pero destruir nuestra familia no va a resolver nada. Tú ya destruiste nuestra familia, León. Yo solo estoy reconociendo los daños. Elena, piénsalo racionalmente. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a mantener a los niños? No has trabajado en 20 años. No tienes experiencia reciente. No tienes contactos profesionales. Ahí estaba. La carta que había estado guardando para este momento. Mi vulnerabilidad económica. Durante 2 décadas, León se había asegurado de que yo dependiera completamente de él para sobrevivir. Y ahora usaba esa dependencia como cadenas para mantenerme atada. Me las arreglaré, dije, aunque no tenía idea de cómo. ¿Te las arreglarás? León se sentó en el borde de la mesa de centro, acercándose lo suficiente para que yo pudiera oler su colonia cara. Elena, sé realista. Tienes 45 años. El mercado laboral es brutal para mujeres de tu edad sin experiencia reciente. Carmen se irguió a mi lado como un gato que eriza el pelo ante una amenaza. ¿Estás amenazando a mamá con que se quede sin dinero si no acepta que tengas una amante? León la miró con irritación apenas contenida. No es una amenaza, Carmen. Es realidad. Tu madre necesita ser práctica. ¿Práctica? Miguel se levantó del suelo con los puños cerrados. ¿Práctica como aceptar que la engañes durante años? Miguel, los matrimonios son complicados. Cuando seas mayor entenderás que... «¡Berta, no!», gritó Miguel con una furia que hizo que León retrocediera. «No voy a entender. No quiero ser el tipo de hombre que justifica engañar a su esposa. No quiero ser como tú». Las palabras de Miguel golpearon a León como balas. Su hijo mayor, el que había estado moldeando para que fuera su sucesor, acababa de rechazar todo lo que León representaba. «Está bien», dijo León, levantándose y dirigiéndose hacia sus maletas. «Veo que han tomado una decisión. Pero quiero que sepan que cuando esto se ponga difícil, cuando no puedan pagar las facturas, cuando se den cuenta de que mantener una familia requiere más que indignación moral, yo no voy a estar disponible para rescatarlos». «Perfecto», respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. «Porque no queremos que nos rescates. Queremos rescatarnos nosotros mismos». León tomó sus maletas y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se detuvo y se volvió hacia nosotros una última vez. «Elena, cuando te canses de jugar a ser independiente, cuando te des cuenta de que el mundo real no es tan comprensivo como tus fantasías de liberación, mi número sigue siendo el mismo, y el mío va a cambiar», respondí sin dudarlo. León salió de la casa cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó por toda la casa como un punto final definitivo. Los 3 nos quedamos inmóviles durante varios minutos, procesando el hecho de que realmente había pasado. León se había ido. Después de 20 años de dominación absoluta, la casa era nuestra.
¿Ahora qué? Preguntó Carmen con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ahora, dije, levantándome del sofá por primera vez, sintiéndome completamente libre para decidir qué hacer. Vamos a descubrir quiénes somos cuando nadie nos dice quiénes deberíamos ser. Esa noche, cenamos pizza en el suelo del salón, algo que León habría considerado vulgar e inapropiado. Carmen eligió la música de fondo, una playlist de canciones pop que León siempre había rechazado como ruido juvenil. Miguel habló de sus sueños de estudiar arte en lugar de empresariales, confesando que siempre había querido ser ilustrador, pero nunca se había atrevido a decírselo a su padre. Por primera vez en años, reímos durante la cena. Reímos hasta que nos dolió el estómago, hasta que las lágrimas corrieron por nuestras mejillas. Reímos con la libertad de personas que finalmente pueden hacer ruido sin permisión. A los 2 días, llamé a un abogado que una vecina me recomendó. Teresa Mendoza tenía un despacho pequeño en Malasaña, especializada en divorcios y derecho de familia. Era una mujer de mi edad que me miró con el reconocimiento inmediato de alguien que había visto mi historia repetirse en cientos de otras mujeres. ¿Cuánto tiempo llevas casada?, me preguntó mientras tomaba notas en una libreta que parecía haber sobrevivido décadas de historias similares. 20 años. ¿Bienes gananciales? La casa está a su nombre. Las cuentas están a su nombre. Todo está a su nombre. Teresa levantó la vista de su libreta con una expresión que mezclaba comprensión y indignación. ¿Todo? Él se encargaba de las finanzas. Decía que era para protegerme de las complicaciones. ¿Trabajaste durante el matrimonio? Los primeros meses. Después él decidió que era mejor que me quedara en casa. Teresa dejó la pluma sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Elena, voy a ser honesta contigo. Legalmente, tienes derecho a la mitad de todo lo que se adquirió durante el matrimonio, independientemente de a qué nombre esté. Pero va a ser una pelea. ¿Qué clase de pelea? Él va a intentar demostrar que contribuiste menos al matrimonio porque no trabajabas. Va a minimizar el valor del trabajo doméstico y la crianza de los hijos. Va a usar su experiencia financiera para complicar el proceso todo lo posible. ¿Y qué posibilidades tengo? Teresa sonrió con una mezcla de determinación y diversión. Tengo 25 años representando mujeres como tú. Y todavía no he perdido un caso contra hombres como tu marido. 3 semanas después de que León se fuera, recibí un sobre certificado en mi puerta. Dentro había una demanda de divorcio que León había iniciado, alegando diferencias irreconciliables y solicitando que me mudara de la casa inmediatamente, porque era propiedad exclusiva del demandante. Carmen encontró el sobre en la mesa de la cocina cuando llegó del instituto. ¿Qué es esto?, preguntó, viendo mi expresión mientras leía los documentos. Tu padre quiere echarnos de la casa. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, dije, doblando los papeles y metiéndolos de vuelta en el sobre. Pero no va a conseguirlo. Esa noche, llamé a Teresa. ¿Estás preparada para la guerra?, me preguntó después de que le contara sobre la demanda. Estoy preparada para la libertad, respondí. Y si para conseguirla tengo que luchar, entonces sí, estoy preparada para la guerra. Por primera vez en 20 años, estaba lista para pelear por algo que realmente me importaba. El derecho a existir en mis propios términos. 6 meses después, me miro en el espejo del que ahora es mi apartamento en Malasaña y veo a una mujer que no reconocía hace un año. Llevo puesto un vestido amarillo que compré la semana pasada con mi primer sueldo como coordinadora de eventos en una pequeña empresa de organización de bodas. Es un trabajo que encontré gracias a Teresa, que conocía a la dueña, y le habló de una mujer con experiencia organizando la vida de otros que estaba lista para organizar eventos felices. El amarillo me queda bien. Siempre me quedó bien. Solo necesité 46 años para darme permiso de usarlo. El divorcio finalizó hace 2 semanas. Teresa tenía razón. Fue una guerra. León intentó todo lo que había predicho. Contrató al abogado más caro de Madrid. Presentó documentos que demostraban que yo no había contribuido económicamente al matrimonio. Llegó incluso a sugerir que yo era mentalmente inestable y que había inventado la historia de Mónica por delirios paranoicos. Pero también tenía razón en que no iba a perder. El juez,
Una mujer de 60 años que había visto demasiados casos como el mío, no se dejó impresionar por los trajes caros de León, ni por sus explicaciones condescendientes sobre economía doméstica. La casa, las cuentas, todo se dividió exactamente por la mitad. Mónica, que resultó ser una ejecutiva de marketing de 30 años que trabajaba en el mismo edificio que León, incluso testificó a mi favor cuando León intentó negar la relación. Al final, León tuvo que pagarme una compensación económica que me permitió independizarme completamente. Ironía de la vida. El hombre que había usado mi dependencia económica como cadena tuvo que darme el dinero que necesitaba para ser libre. Carmen toca la puerta de mi habitación y entra sin esperar respuesta, algo que ahora hace constantemente. A los 14 años, se ha vuelto más segura de sí misma, más directa, más parecida a quien yo era antes de conocer a León. Vive conmigo en este apartamento de 2 habitaciones que elegí porque tiene ventanas grandes que dejan entrar toda la luz que me fue negada durante tantos años. Mamá, Miguel va a llegar en 10 minutos, me dice mientras se sienta en mi cama. ¿Estás nerviosa? Un poco, admito, porque he aprendido a ser honesta con mis hijos sobre mis emociones. No hemos estado todos juntos desde que echaste a papá. Termina Carmen con esa franqueza que me encanta y me asusta a partes iguales. Miguel decidió quedarse con León las primeras semanas después del divorcio, no porque apoyara las acciones de su padre, sino porque, como me explicó más tarde, necesitaba tiempo para procesar la rabia que sentía hacia él. Quería entender cómo había podido admirar durante 17 años a un hombre que resultó ser tan diferente de lo que creía. Voy a estudiar ilustración, me había dicho Miguel cuando finalmente me llamó, 3 meses después de que León se fuera. Papá dice que es una pérdida de tiempo, que nunca voy a ganar dinero con eso. Pero he decidido que prefiero ser pobre haciendo algo que amo que rico haciendo algo que odio. Hoy viene a almorzar para contarme oficialmente que ha sido aceptado en la Escuela de Artes Visuales de Madrid. También viene para decirme que se va a mudar conmigo y con Carmen, porque ya no aguanta vivir con alguien que le dice constantemente qué debería querer de la vida. El timbre suena exactamente a las 2, como siempre ha sido Miguel, puntual, considerado, responsable. Cuando abro la puerta, me abraza con una intensidad que me hace recordar cuando era pequeño y se había lastimado jugando. Te he extrañado, mamá, susurra contra mi hombro. Yo también te he extrañado, le respondo, sintiendo que una parte de mi corazón que había estado en suspenso finalmente puede relajarse. Almorzamos en la pequeña mesa de la cocina que compré en un mercadillo de segunda mano en El Rastro. Es redonda, de madera clara, completamente diferente a la mesa formal de caoba donde comíamos en silencio durante años. Aquí hablamos, nos reímos, nos interrumpimos unos a otros con la facilidad de personas que finalmente pueden ser ellas mismas. Miguel me cuenta sobre las clases de dibujo que ha estado tomando en secreto, usando el dinero que ganaba dando clases particulares de matemáticas. Me enseña algunos de sus trabajos en su teléfono, retratos de personas en el metro, paisajes urbanos de Madrid, incluso un dibujo increíblemente detallado de Carmen leyendo en su habitación. Tienes mucho talento, le digo, y veo cómo se ilumina su cara de una manera que nunca vi cuando León lo felicitaba por sus notas en materias que no le interesaban. Papá dice que el talento no paga facturas, responde Miguel, pero sin la amargura que esperaría. Tu padre dice muchas cosas, comenta Carmen mientras se sirve más ensalada. La mayoría resultan ser mentiras. Después del almuerzo, los 3 nos vamos a caminar por el Parque del Retiro. Es algo que nunca hicimos cuando estábamos todos viviendo en la misma casa, porque León consideraba que pasear sin propósito era una pérdida de tiempo. Ahora, caminar sin propósito se ha vuelto una de mis actividades favoritas. Nos sentamos en un banco cerca del estanque, viendo a las familias que navegan en las barcas de remos. Hay algo hipnótico en el movimiento del agua, en las risas de los niños, en la simplicidad de personas disfrutando de una tarde de domingo sin más agenda que estar juntas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra nueva vida?, dice Carmen, balanceando las piernas desde el banco. ¿Qué?, pregunto. Que ya no tenemos que fingir que estamos bien cuando no estamos bien,
Y tampoco tenemos que fingir que no estamos bien cuando sí estamos bien. Miguel sonríe ante la lógica complicada pero perfecta de su hermana. A mí me gusta que mamá use colores, dice, señalando mi vestido amarillo. Antes siempre vestía como si fuera a un funeral. Era un funeral, admito. El funeral de quien yo era. ¿Y ahora quién eres? Pregunta Carmen con esa curiosidad genuina que tienen los adolescentes cuando realmente quieren entender algo. Es una pregunta que me he estado haciendo todos los días durante los últimos 6 meses. ¿Quién es Elena Martínez cuando no está definida por las expectativas de León? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿Cómo se ve el mundo cuando lo miras con tus propios ojos en lugar de a través del filtro de lo que alguien más considera apropiado? Estoy descubriéndolo, respondo honestamente. Cada día aprendo algo nuevo sobre mí, como que me gusta levantarme temprano para ver el amanecer, como que prefiero el té al café, como que disfruto hablando con extraños en las tiendas. ¿Y papá? Pregunta Miguel con cuidado. ¿Lo extrañas? Es una pregunta justa. León fue parte de mi vida durante 20 años. Incluso las relaciones destructivas dejan vacíos cuando terminan. Si no por amor, al menos por costumbre. Extraño la idea de él, digo después de pensarlo. Extraño la ilusión de tener un compañero de vida. Pero no extraño vivir con miedo constante de hacer algo mal. No extraño sentirme invisible en mi propia casa. ¿Crees que él ha cambiado? Pregunta Carmen. Tu padre se mudó con Mónica la semana después de que finalizó el divorcio. Les cuento, porque creo que tienen derecho a saber. Teresa me dijo que van a casarse en verano. Miguel hace una mueca de disgusto. Pobre Mónica. No sabe lo que le espera. Tal vez sí lo sabe, sugiere Carmen. Tal vez a ella le gusta que le digan qué hacer. O tal vez, digo, sintiendo una compasión inesperada por la mujer que ayudó a destruir mi matrimonio. Tal vez ella piensa que puede cambiarlo. Como pensé yo al principio. Esa noche, después de que Miguel y Carmen se van a dormir, él en el sofá cama que instalamos en el salón hasta que podamos mudarnos a un apartamento de 3 habitaciones, me sirvo una copa de vino tinto y salgo a la pequeña terraza que da a la calle Fuencarral. Madrid por la noche es diferente de como lo veía antes. Menos amenazante, más lleno de posibilidades. Las luces de las tiendas, los sonidos de las conversaciones que suben desde la calle, la música que se filtra desde los bares cercanos, todo forma parte de una sinfonía urbana de la que ahora me siento parte, en lugar de observadora. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Por un momento, mi estómago se contrae pensando que podría ser León, pero es mi jefa, Patricia, preguntándome si puedo encargarme de la organización de una boda el próximo fin de semana porque la coordinadora principal está enferma. Hace 6 meses, un mensaje así me habría llenado de pánico. ¿Seré capaz? ¿Y si cometo errores? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Pero ahora, en lugar de miedo, siento emoción, una oportunidad de demostrar de qué soy capaz, de crear algo hermoso, de ser parte del día más importante en la vida de 2 personas. Respondo que sí inmediatamente. Mientras termino mi vino, pienso en la pregunta que Carmen me hizo esta tarde. ¿Quién soy ahora? Todavía no tengo una respuesta completa, pero sé algunas cosas que no sabía hace un año. Soy una mujer que puede sobrevivir sola. Soy una madre que puede criar hijos independientes y seguros de sí mismos. Soy una profesional que está aprendiendo a navegar el mundo laboral a los 46 años y descubriendo que no es tan aterrador como León me había hecho creer. Soy una mujer que lleva vestidos amarillos porque le gustan, que camina sin rumbo fijo porque le divierte, que habla con extraños porque tiene curiosidad por sus historias. Soy Elena Martínez, y por primera vez en décadas, eso es suficiente. Antes de entrar, miro una vez más la calle bulliciosa de abajo y susurro una pregunta al aire nocturno. ¿Has vivido alguna vez? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? La respuesta está en todas las ventanas iluminadas que me rodean, en todas las historias de mujeres que algún día decidieron que merecían más de lo que tenían. Si esta historia llegó hasta ti, tal vez sea porque tú también necesitas recordar que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida. Déjame saber en los comentarios si algo de esto resonó contigo. Y si te gustó,
Dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo, porque todas merecemos ser libres.